Buen día para todos. Mi nombre es Julio Amílcar López Talé, estudiante regular de la carrera de Profesorado en Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa. En este momento tengo la oportunidad de impartirles una clase del curso de Emprendimiento para la Productividad para el grado de segundo básico. El título de la clase es Beneficios de la Sostenibilidad y Sustentabilidad. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría hacerles las siguientes preguntas. ¿Saben ustedes qué es un emprendimiento? ¿Saben también qué es la sostenibilidad? ¿Han escuchado hablar ustedes de la sustentabilidad? Sí, dijeron por ahí. Bueno, vamos a reforzar el conocimiento. Presten atención, por favor, ya que en esta clase llevaremos tanto teoría como práctica. ¿Cómo podemos crear nuestro emprendimiento? Muy bien, sigamos. Vamos a definir qué es un emprendimiento. Un emprendimiento es un negocio a pequeña escala, que quiere decir de que es creada por una persona como nosotros, ¿verdad? Solo que hay que tener la habilidad de crear el producto que vamos a ofrecer o el bien o servicio. Cuando hablamos de bien es cuando realizamos una venta. En este caso voy a usar como ejemplo una venta de mermeladas, por ejemplo, mermeladas de manzana. Y cuando hablamos de un servicio, por ejemplo, el de un car wash, en donde las personas llegan, llevan su auto y nosotros pues les damos el servicio. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre la sostenibilidad. Muy bien. Se refiere a crear o generar valor en una entidad en términos económicos a largo plazo. Muy bien. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de un emprendimiento sostenible, lo que tenemos que hacer es analizar, estudiar que el producto que vamos a ofrecer, por ejemplo, voy a utilizar otro ejemplo, una venta de atoles. Para implementar una venta de atoles está perfecto en estos tiempos, ya que estamos en una etapa en una etapa del año donde hay muchísimo frío, ya sea en las mañanas o en las noches. Muy bien. Para hacerles más claro, tenemos que estudiar, analizar de que nuestro emprendimiento se acople a la época del año, ¿verdad? Em, También a hacer publicidad, a estudiar eh, la situación económica del lugar en donde vayamos a emprender para saber a qué precios ofrecer el producto. Muy bien, vamos a profundizar más adelante. Ahora bien, vamos a hablar de la sustentabilidad. Es la capacidad de realizar las actividades durante un tiempo prolongado, teniendo en cuenta criterios sociales, económicos, ¿verdad? Que aseguren la continuidad del negocio. Muy bien. En este caso, de la misma forma, vamos a tener que analizar las situaciones de que, por ejemplo,
estábamos en el ejemplo anterior en una venta de atoles. Si el tiempo cambia, nosotros también tendríamos que cambiar de producto para que el, nuestro emprendimiento o nuestro negocio siga, ¿verdad? No podemos estancarnos a ofrecer el mismo producto. O bien podemos implementar más productos sin quitar la que ya teníamos. Esto va a hacer a que vamos a tener siempre clientela y por lo tanto siempre ingreso económico, ¿verdad? Muy bien. Como les decía, aparte de ello, tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias, por ejemplo, las herramientas tecnológicas de ahora para hacer publicidad, ya sea a través de un corto video, a través de una publicación por Facebook, que va a hacer a que nuestro negocio sea más conocido, ¿verdad? Y pues dependiendo del servicio o de la forma en que nosotros atendamos a las personas, va a hacer a que más personas lleguen hacia nosotros a buscar nuestro servicio o nuestro bien común. Quiero recalcar, el servicio es, por ejemplo, un car wash, es el ejemplo que puse anteriormente, donde las personas llegan a lavar su auto. Y un bien común es una venta, por ejemplo, la venta de mermeladas de manzana, que es lo que dije anteriormente, que nosotros tenemos que tener esa habilidad, por ejemplo, si creamos la mermelada de manzana, tenemos que tener la habilidad de nosotros poder realizarla para no pagar, ¿verdad? Para que tengamos más ingresos. Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a ver la diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad. Muy bien, dice, lo sustentable es algo que se mantiene por sí solo, es lo que les decía anteriormente, que por ejemplo, si la época del año cambia, estábamos en el negocio de los atoles, porque hoy estamos en un tiempo en donde el clima es demasiado frío. Si el tiempo cambia, nosotros también tenemos que acoplar otro emprendimiento que se acople a la situación, ¿verdad? Para que siempre podamos nosotros realizar nuestra venta. Muy bien. Ahora bien, lo sostenible es un proceso. Lo que les decía, tenemos que estudiar, analizar el lugar, la situación económica, eh, cómo podemos hacer llegar nuestro producto a las personas, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir y ahora vamos a hablar de los beneficios de la sostenibilidad. Los negocios sostenibles buscan aumentar el beneficio económico. Lógicamente, como su nombre lo dice, lo que buscamos es tener ingresos, más ingresos. Entre más producto, vamos a tener más ingresos. Optimizar el beneficio social, apartándole al avance y bienestar de aquellos lugares donde se hace presencia. ¿Ya? Entonces, como les decía, tenemos que estudiar nosotros la situación económica, por ejemplo, el salario que se maneja en ese lugar para saber a qué precio vender el producto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir hablando de los beneficios de la sustentabilidad. Muy bien. Enmarqué algunos beneficios. Por ejemplo, acá dice mercado en crecimiento. Es lo que les decía. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener más clientela, pues por lógica vamos a tener que diversificar nuestros productos, ¿verdad? Eh, Dice el mercado en crecimiento cada día cobra más fuerza dentro de los negocios, por tanto, un negocio que poco a poco va creciendo. Es lo que les decía. Por ejemplo, quiero colocarles un ejemplo. Que nosotros
empezamos primero vendiendo en alguna esquina de la calle, por ejemplo. Pero con el paso del tiempo, conforme fuimos vendiendo, conforme fuimos adquiriendo lo económico, fuimos, ahora pues vamos a pagar un local, vamos a estar en un local, vamos a brindarle un mejor servicio a las personas, ¿verdad? Entonces, y luego, pues lógicamente, y si seguimos, pues vamos a convertir eso en una empresa, ¿verdad? Eso es lo que es lo sustentable, seguir avanzando, no quedarse estancado en el mismo lugar, ¿verdad? Muy bien. Ahora dice ahorrar dinero y reducir riesgos. En este caso, para eso tenemos que realizar vamos a agregar una etapa de la administración, que es la previsión, en donde nosotros tenemos que estudiar, por ejemplo, eh, hacer un estudio, un análisis de cuánto vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar y cómo vamos a recuperar el dinero. No podemos invertir sin antes haber analizado eso, porque entonces vamos a crear mucho riesgo, ¿verdad? A que vamos a perder nuestro ingreso económico. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, aquí está lo que les decía. Les puse un ejemplo. Muy bien. Ejemplo, venta de atoles, de lo que les decía. Ahora vamos a hablar de lo sostenible. Elegir un negocio que se acople a la época, que es lo que decíamos. Atoles porque hay frío. Descubrir el gusto de las personas, qué más les gusta, por ejemplo, el atol de plátano, el, que les digo yo, el atol de habas, entonces tenemos que analizar para saber qué producto vender, ¿verdad? Analizar el precio en el que venderemos, les decía, hacer un estudio de cuánto ganan las personas en ese lugar para poder nosotros saber a qué precio vender nuestro producto. Realizar publicidad, que es lo que les decía, por ejemplo, pegar volantes o un anuncio a través de audios, ¿verdad? Y que, no sé, que vaya en una persona en una moto y que vaya colocando el audio para que las personas escuchen, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de lo sustentable. Vender otra clase de atoles, ¿verdad? Cambiar de venta dependiendo a la época del año. El lugar que esté modernizado es lo que les decía. Por ejemplo, si empezamos en alguna esquina de la calle, pues con el paso del tiempo vamos a adquirir un local, ¿verdad? Y darle un mejor servicio a las personas. Dice utilizar todos los medios para crear publicidad. Es lo que les decía hace ratos. Por ejemplo, las redes sociales, un video corto, mandarlo a los canales, medios de comunicación, alguna radio, ¿verdad? Para que nuestro negocio sea más conocido en otros lugares, pues. Y por lo consiguiente, ir creciendo y, como les decía, convertir eso en una empresa. La tarea que les va a quedar es de que van a crear ustedes su propio negocio tomando en cuenta lo sostenible y lo sustentable. Lo van a trabajar en hojas oficio, no importa que sea con líneas, en blanco, con cuadros, pero que ustedes elaboren su propio emprendimiento, ¿verdad? Esto ha sido la clase de hoy. Espero que les haya servido, les haya gustado y que lo puedan implementar en cualquier momento cuando ustedes quieran realizar algún emprendimiento. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.